La casa de mi abuela era una de esas casas viejas llenas de muebles antiguos por todas partes. Era grande y silenciosa y olía a humedad. Las cortinas eran altas y llenas de polvo, pero lo peor eran los retratos de los familiares difuntos de las paredes. Mis hermanos y yo dormíamos en la sala del segundo piso. Juntábamos los muebles para hacer una cama, pero para ir al baño había que pasar por un largo pasillo que siempre estaba oscuro y que distribuía varias habitaciones en desuso. En una de esas habitaciones, justo al lado de la puerta del baño, había un retrato que me hacía sentir especialmente incómodo. No sé por qué. Era una señora de unos 45 años, elegante, con una mirada algo triste y una sonrisa muy lejana. Siempre que pasaba por ahí me daba la impresión de que me seguía con los ojos, así que yo corría e intentaba no mirar, pero esto a veces solo empeoraba las cosas. Correr hacía que me diera todavía más miedo. Una noche simplemente no tuve el valor de ir al baño y terminé orinándome en la cama. Quizá lo que más me aterraba era que al preguntarle a mi abuela quién era esa mujer, ella decía que no había ningún retrato así o lo confundía con otros. En ese tiempo no había celulares, así que yo no podía simplemente tomarle una foto para mostrárselo. Ella tampoco podía subir ya las escaleras y yo era demasiado pequeño para alcanzar el marco. Aún así, una vez me armé de valor para entrar al cuarto, recorrer un baúl viejo, subir en él, intentar descolgarlo para mostrárselo a mi abuela, pero el marco estaba demasiado fijo y no pude retirarlo. Al final, lo que hice fue subir de nuevo el baúl y estirándome todo lo que podía, logré poner una sábana para cubrirlo, pero esto no ayudó en nada. Al contrario, ahora al caminar por el pasillo veía la sábana blanca colgando en la pared y me pareció mucho más perturbador. Se me metió la idea de que había cometido una especie de insulto contra esa señora. Una de esas veces, mientras orinaba en el baño, alcancé a sentir que una sombra salía del cuarto y se metía en la habitación de enfrente. Me volví rápidamente y alcancé a ver en medio de la oscuridad a la señora del retrato, de espaldas. Fue menos de medio segundo antes de que se perdiera en la habitación. Mis piernas temblaban y sentía mi corazón latiendo a toda velocidad. Estaba a punto de desmayarme. Entonces cometí el error de correr. No sé quién me dijo que las entidades son como los perros. Si corres, van detrás de ti. Y eso sentí. Que alguien salía detrás del pasillo y daba largas zancadas para alcanzarme. No me animé a mirar atrás. Me da pena decir esto, pero afortunadamente mi abuela murió pocas semanas después y la casa se puso a la venta. Todos los objetos se perdieron, incluidos los retratos, por supuesto. Lo que todavía me genera mucha incomodidad, casi miedo, es que mis hermanos y mis padres aún hoy, después de tantos años, no saben a qué retrato me refiero. Piensan, al igual que mi abuela, que confundo el retrato de mis bisabuelos o mis tatarabuelos o algo, pero yo sé que no. Puedo verlo ahora mismo en mi cabeza, tal y como lo vi todas esas noches. Y últimamente, cuando mis hijas están en casa de su abuela y su madre y yo discutimos hasta decirnos cosas verdaderamente horribles y dolorosas, me pregunto si algún día recordarán algo que nadie más parece haber visto. Lo que voy a contar sucedió en una reunión familiar en la casa de mi abuela. Yo tenía unos 8 años o algo así. Estaba jugando a las escondidas con mis primos. Para esto, debo decir que la casa de mi abuela era muy grande, llena de espacios oscuros y en desuso, así que había bastante espacio para ocultarse. Esa vez me tocó contar a mí y la verdad es que no me costó nada descubrir al resto de mis primos. Creo que en el fondo les daba miedo adentrarse demasiado en la casa, así que utilizaban lugares muy comunes y predecibles. Pero esa vez también estaba jugando a mi prima Rebeca, que conocía muy bien la casa porque había vivido ahí un par de años. Recorrí los baños, el cuarto de herramientas, la cochera, el sótano, hasta que reparé que solo faltaba el cuarto de mi abuela, un cuarto que siempre me dio miedo, no sé bien por qué. Había un espejo oval que te regresaba un reflejo borroso y ligeramente deforme,
una televisión antigua, una cama con un telar contra zancudos que colgaba como un vestido de una novia suicida. Justo Rebeca me había contado, probablemente para asustarme, que era el vestido de mi tía Julia, que se había matado porque mi abuela no la había dejado casarse con un muchacho de Arandas. Pero lo que en ese momento me llamó la atención fue el enorme closet de puertas corredizas que quedaba al otro lado del telar. Solía permanecer cerrado con llave, pero esa noche estaba apenas entreabierto, como invitándome a echar un vistazo. Me acerqué muy despacio. Empujé la puerta, que se resistió un poco antes de ceder con un ruido sordo. Adentro encontré zapatos llenos de polvo, perchas vacías y abrigos que colgaban como sombras. El olor era denso, un tufo rancio que me recordó a papeles húmedos y a un encierro prolongado. Y entonces la vi. Había una niña muy quieta, casi fundida con las sombras de un pesado abrigo. Sus ojos brillaban con un miedo tan profundo que me dejó paralizado. Sentí que el estómago me daba un vuelco, como si me faltara el aire de repente. Y justo en ese instante escuché la voz de Rebeca a lo lejos gritando: «¡1, 2, 3 por mí!». Fue como un golpe de realidad que me sacudió todo el cuerpo. La niña se estremeció y abrió la boca, pero su voz salió ahogada, como si gritara bajo el agua. Me entró un terror tan puro que no pensé en nada más, así que corrí con todas mis fuerzas, con el corazón latiéndome en los oídos y un ardor insoportable en los pulmones. Ni siquiera me detuve a cerrar el closet ni nada. Cuando les conté a mis primos lo que había sucedido, casi todos me creyeron, aunque otros también se burlaron. Pero aún estos estuvieron de acuerdo en no subir al segundo piso, en donde estaba el cuarto de mi abuela. Muchos años después mi prima me dijo que también ella la había visto y que en el alajero de mi abuela había descubierto una fotografía de inicios de siglo en donde se veía a esa niña junto a una señora que nadie sabe quién era. Sin embargo, niega que me haya contado nada sobre la novia suicida.